Aunque no lo creas, en los bosques no solo acechan animales salvajes, sino que también lo hacen cosas aberrantes que quizá no podamos entender, pero que están ahí observándonos desde la maleza y la oscuridad. Es por eso que el día de hoy compartiré contigo las experiencias más bizarras o extrañas que gente ha tenido en lugares boscosos. Créditos a la sociedad oculta del iceberg. Es mi primera vez publicando, no sé si antes han hecho un iceberg sobre cosas raras o paranormales que les hayan ocurrido en bosques, selvas y lugares boscosos. También pueden incluir leyendas y mitos de dichos lugares. Ya lo había contado, pero un compañero de la maestría tuvo una experiencia extraña con uno de sus amigos de la licenciatura y hongos alucinógenos. Me dice que en una salida a campo se les hizo fácil darse un viaje y desde entonces sus piernas ya no funcionaron. Él cuenta que durante el viaje una roca le pidió prestada sus piernas pues quería saber qué se sentía caminar, a lo que él le respondió que si sabía cómo tomarlas, lo hiciera. Comenta que la roca las tomó como si fueran piezas de un muñeco y se las puso para luego echarse a correr por el camino y ya nunca más volvió a ver sus piernas. Con base en los estudios médicos su condición es excelente, pero sigue sin caminar, pues está convencido de que una roca se llevó sus piernas. Vivo cerca de un cerro de la Ciudad de México, el poderosísimo Cuautepec. Como a los 16 años fui a fumar ya saben qué hoja, junto con un amigo de toda la vida, estábamos ahí ya hay tipo montaña, no sé cómo llamarla porque es el cerro pero se ve pues esa elevación, y ahí hay una cuevita donde van las señoras a hacer sus trabajos de brujería. El chiste es que estábamos en una parte específica, viendo la ciudad ya que sirve como mirador, cuando yo volteé hacia esa montaña vi claramente la figura de la Santa Muerte como si estuviera tallada en esa piedra, tal cual. Le dije a mi amigo, oye estoy viendo algo pero no me quiero sacar de onda, y neta siempre lo juro cuando lo cuento que él me dijo, ¿estás viendo la Santa Muerte en la piedra? Le dije sí, y él me dijo lo mismo que yo vi, que era como si estuviera tallada, pero es que ese monte no hay nada tallado, no se ve nada, es solo una montaña normal pero ese día eso nos pasó a los dos. La única vez que fui al desierto de los leones se sintió bien raro. Aquí haré una pausa para explicar que el lugar, Desierto de los Leones, es un parque natural lleno de recursos naturales situado en la Ciudad de México. Ahora, sigamos con el relato. En la iglesia no se siente nada, ni donde dicen que según son las catacumbas. Pero recuerdo que en el bosque subí como una montañita, en la que había bastante gente, y recuerdo que subí esa montañita porque se veía un edificio verde y pues quería ver de qué era el edificio, yo bien chismosa, y al subir el cerrito no había nada, solo habían puros árboles. Ya fue cuando empezó un aire súper fuerte y empecé a sentir como si pasaran niños y me tocaran. Me bajé porque mi mamá me estaba hablando. Por fin puedo contar algo, cuando era niño mi casa tenía un pequeño terreno que daba hacia un tipo de bosque pequeño, se podían ver murciélagos de fruta cada tanto, hasta que de pronto fue menos frecuente verlos. Un día cuando necesitábamos tirar un árbol, un tío mío encontró una especie de nido cerca del árbol que estaban tirando, ahí adentro había sin mentirles unos 20 o 25 esqueletos de murciélagos, lo más extraño no fue eso sino que algunos tenían agujas clavadas como si fueran espadas, total se llenó de tierra aquel nido y poco a poco se volvieron a ver los murciélagos. ¿Sería brujería? Lo dudo, el terreno estaba cercado. Aparte de los murciélagos y las agujas no se encontró nada, y si era algo hacia nosotros pues no funcionó porque no le pasó nada grave a nadie por esos días. En una ocasión iba de regreso a mi casa después de un día de playa con mi novia. Para bajar a la playa tenías que bajar por el cerro y volver a subir para salir de la playa, nos íbamos a regresar antes de que se metiera el sol, pero un local que se estaba quedando a vivir nos entretuvo, cuando regresamos ya era oscuro y dejé que mi novia fuera por delante, ya cuando íbamos llegando a la cima para tomar el camino recto vimos algo diferente, ella y yo.
Lo que yo vi fue como un mamífero de color blanco, pero no lo pude percibir muy bien, pero me asusté porque vi cómo se movía lentamente, entonces me puse enfrente de mi novia, lo primero que pensé es que había alguien escondido. Lo intenté asustar pero se fue solo, lo que vio mi novia fue una nebulosa blanca, orbe, moviéndose tal como si fuera un espectro, los dos nos miramos y cuando desapareció nos fuimos caminando rápido sin mirar atrás, puse canciones para aligerar el ambiente pero nos seguíamos sintiendo observados, cabe resaltar que ese lugar estaba a 15 minutos del primer pueblo y todo estaba oscuro, había mucha fauna salvaje como pumas, tejones, linces, armadillos, venados. Nunca pude preguntarle al señor local qué era lo que habíamos visto, por suerte esa cosa que vimos no nos quiso hacer daño. En Villa del Carbón, Estado de México, mi familia tenía una cabaña la cual visitábamos regularmente, y en una de sus visitas exploramos el bosque y había un árbol con gallos colgados de las patas, nos advirtieron de no tocar el árbol ya que, decían que era hecho por brujas, al igual que dicen que hay mucha bruja por ahí. Tengo una casa cerca de Villa del Carbón, una vez fui a un río que es una zona boscosa, encontramos mi amigo y yo un borrego medio desollado colgado de un árbol con las patas amarradas y tenía limones en los ojos, tengo video, aquí captura del video. Un día como a eso de las 3 de la madrugada, estaba viendo un video de Davichenko sobre el valle inquietante, que es cuando algo parece muy humano y no lo es, y por instinto nuestro cerebro se pone alerta. El chiste es que fui al baño, y pues queda afuera porque ajá, casa tercermundista, y vivo enfrente de un cerro, el chiste es que cuando termine de ver el video en el baño, Davichenko habla de la posibilidad de que hayan existido o aún existan animales que imiten la apariencia humana, ya sea para defenderse o depredar a nosotros, y cuando salí del baño todo cagado de miedo y justo escucho una especie de llanto que venía del cerro, un grito femenino muy agudo, me regresé al baño casi llorando, y todavía la escuché otra vez, me esperé un rato y me metí a la casa corriendo, al siguiente día reflexioné que tal vez pudo ser una lechuza, en fin, se sabe que a algunas les sale ese tipo de sonidos por naturaleza, y pues ajá, la gente pendeja las tacha de brujas. En mi país, El Salvador, hace poco se perdió un profesor que escalaba el volcán Chinchontepec. Este volcán no es de los más turísticos para escalar como lo son otros en el país, sin embargo, sí hay tours guiados. Este profesor llamado Enrique Peña, no era novato ni primerizo al escalar este volcán, lo hacía con bastante regularidad, pero no fue hasta mediados del mes de abril en el que el profesor empezó la escalada junto con un grupo considerable de personas. Durante este tour el profesor desapareció, ninguna de las personas presentes escuchó ni vio nada que pudiera ser sospechoso, simplemente desapareció, se alertaron a las autoridades y a los comandos de salvamento para iniciar su búsqueda lo más pronto posible. Como ya saben, entre más rápida ocurra la búsqueda desde el momento de la desaparición, existen más probabilidades de encontrar a la persona con vida, pero este no fue el caso, se unieron decenas de rescatistas experimentados, hubo apoyo del ejército, comandos de Cruz Roja y Verde, personas particulares, incluso perros de rescate, se recorrió el volcán, se hicieron búsquedas aéreas, pero no había ningún rastro del profesor, los perros de búsqueda no pudieron identificar algún olor que diera alguna pista, de igual forma el cadáver de un hombre de mediana edad, de animales carroñeros y sería notable el olor. Muchas personas empezaron a opinar e indagar, que en ese volcán suceden cosas inexplicables, dicen que en el interior del volcán hay abismos gigantescos, hay animales salvajes, otros comentan que fue asesinado y ocultado su cuerpo, que hubo encubrimiento de las autoridades. La búsqueda se extendió por alrededor de 10 días hasta que fue suspendida. Hasta la fecha no hay respuesta de qué fue lo que pasó con el profesor, y cabe decir que al enterarse la mamá del profesor de su desaparición, ella falleció de un infarto de la impresión. Alguna vez me contaron que en la selva chiapaneca, la maña, algunas veces para desaparecer personas las echan a los cocodrilos aún estando vivas. Uy, mi momento ha llegado. Cuando tenía 8 años y mi hermana 6 nos perdimos en el bosque. Bueno, mi familia dice eso, pero para mi hermano y yo solo caminamos un poco.
Cuando íbamos subiendo encontramos una cueva, pero esta era de puras enredaderas con flores blancas y estábamos a punto de entrar cuando un perro que teníamos llegó con nosotros y mi hermana dijo que regresáramos, fuimos regresando pero no encontrábamos a mi familia, y ellos venían corriendo debajo, nosotros solo caminamos como lo de 5 minutos. Cuando nos vieron comenzaron a gritarnos pero no podíamos escuchar nada, era como si estuviéramos sordas, después se escuchó como cuando se rompe una burbuja y comenzamos a escuchar sus voces, esa versión es la de mi hermana y mía, la versión de ellos está más fea. Ellos solo vieron que caminamos un poco y después ya no nos vieron más, estuvieron caminando y buscándonos por 1 hora o más, después comenzaron a escuchar gritos, mi hermana ve cosas que otros no, y ella comenzó a ver ropa llena de líquido vital por todos lados, en los árboles y una sombra horrible jorobada. Cuando nos vio bajar vio que esa cosa estaba detrás de nosotros, para ese momento se dejó de escuchar el sonido del río, pájaros y demás, bueno entonces nos vieron y subieron, no había ninguna cueva de flores. Había un sitio lleno de velas altar, creo y había sangre. Entonces mi papá llevó al día siguiente flores y todo eso pasó en un bosque, en Temoaya porque soy de ahí. Bueno me toca contar una medio ZZZ pero me vale, cuando tenía como 11 años una vez fui con mi familia a visitar un convento de monjas a comprar algunos artículos comestibles, que si bien no está tan alejado de la ciudad, si entra y colinda con zonas de selva o lo llamamos en la península de Yucatán, monte, ese día era un domingo ya como las 4 de la tarde, mi familia ya se había subido al carro cuando mi abuelita me dice que vio unas flores y las quería cortar para ponérselas a sus santos. Entonces me pide que me baje y la acompañe, el chiste es que dejamos el auto atrás, caminamos unos 50 metros y de repente me di cuenta que los sonidos habituales del bosque comienzan a desvanecerse al punto de quedar en silencio, cosa que solo yo me di cuenta, ya cuando mi abuela dice que terminó comenzamos a escuchar gruñidos pero como de algo grande, y nos quedamos viendo pero tampoco me dijo que nos quitáramos, en ese entonces veía muchos documentales de criptozoología, las formas de que se comunica pie grande es con golpes de madera, tomé un palo y comencé a golpearlo contra un tronco y hacer patrones de golpes, cuando daba un par de golpes aquella cosa gruñía y en la segunda ocasión me devolvió los golpes, de repente los sonidos de la naturaleza regresaron y mi abuela me dijo que mejor nos fuéramos, es algo que nunca hablamos en familia pero sí me saco de onda. Hace mucho tiempo, cuando tenía como 4 años fui de visita con mi mamá a Estados Unidos, allá vive mi hermano, en ese tiempo vivía en una casa que estaba al lado de un bosque. No sé cómo describirlo, pero recuerdo que podías llegar caminando a un arroyo no muy grande. Cuando mi hermano salía a trabajar, en varias ocasiones mi mamá y yo salíamos a caminar a ver qué había, a mí siempre me ha gustado la naturaleza y me gustaba explorar. En una ocasión salí sola y fui a ver el arroyo, estuve observándolo un ratito y vi 2 niños vestidos como la foto. Se acercaban a mí, sinceramente no sé de qué edad los vi, pero no eran mucho más grandes que yo. Yo solo les dije hola, ellos solo se rieron de mí y me agarraron entre los dos, intentando empujarme el arroyo, forcejeé con ellos y cuando sentí que ya me había cansado pensé, bueno quizás ni esté tan hondo solo me voy a mojar, pues que volteo hacia abajo y veo tremendo cocodrilo nadando por el arroyo. Obviamente me puse a gritar, esperando que mi mamá o cualquier vecino escuchara, saqué fuerzas quién sabe de dónde y me pude soltar de los niños, me fui corriendo a casa de mi hermano, le dije a mi mamá lo que pasó y creo que no me creyó del todo. Pero siempre que recuerdo esto, es muy raro para mí, en pensar que los niños si realmente eran niños y por qué estaban vestidos así. Actualmente tengo 26 años, así que eso fue por ahí del 2003. Yo soy de rancho y conozco un buen de historias, señores ya viejos, te cuentan que en el cerro los duendes te apedrean o te roban las cosas, y los ocupas insultar para que se vayan, de esas hay un buen de historias. Acá en mi pueblito bicicletero, hay una, que dijera yo, pues una parte donde hay como mucho monte, árboles y así. El caso es que es una como colonia, pues valga la redundancia con muchos árboles.
Cuando era niña y estaba en la primaria, tenían dos compañeras que sus casas quedaban por ahí, y las dos decían que ahí aparecían duendes. La neta sí me daba y me sigue dando un poquito de miedo por ahí, pero si mal no recuerdo, de un año para acá por esa colonia justo atrás de un colegio que hay, hubo un accidente donde murieron varios muchachos, se les cayó un paredón de tierra mientras trabajaban, todos fallecieron, y ahora aparte de aparecer duendes, dicen que vagan las almas de esos pobres muchachos. Como les digo, quizás no es como un bosque, pero es al menos la zona de todo mi pueblo que conozco, que está como más rodeada de árboles y algo de monte. Me pasó que una vez de pequeña me perdieron los duendes por la finca de mi familia. Yo estaba jugando, tenía eso de 4 o 5 años, y me dejó mi familia junto a nuestro perro que se llama Mugroso para que me cuide. Yo estaba jugando con las plantas en lo que mi familia cosechaba café, y de un momento a otro aparecí junto al arroyo que pasa por la finca a unos 30 metros de donde estaba. Yo recuerdo haber visto a un niño muy chiquito yéndose corriendo por las piedras. Mi mamá me encontró en las piedras del río y me preguntó qué hacía ahí, y yo recuerdo haberle dicho que no sabía y me puse a llorar. Otra cosa que ocurrió fue que los duendes apedrearon a un señor que vende pan por donde vivo. Él iba pasando a eso de las 7 de la mañana por una parte de la finca que une a la localidad donde vivo de otra. Cuenta que él iba con sus cajas de pan y solamente sintió el golpe de algo y se desmayó, pero en lo que iba quedando inconsciente escuchó la risa de varios niños. Mi barrio está rodeado de un pequeño bosque con río y todo. Una vez de noche escuché dos mujeres gritando, una de ellas pedía ayuda desesperadamente. Mi barrio lo rodean casas de riquillos. Bueno, no me pasó a mí, pero los duendes existen. Pasó en un pueblo en Colombia, Putumayo, al sur de Colombia, casi Amazonas. Personas se perdieron, una de ellas era una tía que es especial desde niña. Un día se perdió, decían que el duende la tenía. La buscaban por todas esas montañas y no aparecía hasta que al último unas personas que sabían hacerle la contra al duende le hicieron, y al siguiente día apareció mi tía, descalza y con los pies llenos de espina, así andaba y no le dolía. Cuando la cogieron, tuvieron que cogerla con lazo y amarrarla porque era salvaje. Lastimosamente, como mi tía es especial, nunca dijo que miró. Pero otra persona que también se había perdido en ese mismo pueblo y asimismo decía que cuando él estaba en la selva, miraba que estaba con la familia comiendo, riéndose, cuando en realidad estaba debajo de un rastrojo o maleza, como le llaman en algunos países. Cuando las personas salían a cacería a la selva, a veces se perdían y decían que el duende los hacía caminar en círculos, y para eso utilizaban secretos como meter su cuerpo en una rama que hay en el monte, no sé cómo se llama, pero así decían. Esta es la historia más real que he escuchado sobre las selvas. Obviamente la gente de la región no le da miedo y está acostumbrada así a trabajar en el campo o vivir retirados de la población. Históricamente en la región donde vivo es Amazonas, casi también es región indígena. En la selva hay de todo. Hasta decían que los indígenas abuelos se transformaban en animales. Ayer fui a mi pueblo a resolver un asunto y visité a mis familiares. Mi sobrina me contó que hace unos días con mis otros sobrinos vieron objetos no identificados con luces verdes, que al bajar un poco más, las láminas comenzaron a vibrar fuerte, les dio miedo y se metieron. Al poco rato ya no se escuchó nada, ya habían desaparecido. Soy estudiante de TCP y hace unos meses atrás fui a hacer una prueba de supervivencia a un bosque de mi país. Era como un parque extremo, pero el punto es que era súper grande, pero muy grande, y pues en la parte de arriba era donde nos iban a dar nuestra comida para luego bajar y cocinar. Pasa que me mandaron por más salchichas porque íbamos a hacer hot dogs, y pues la verdad todo estaba muy oscuro, y para llegar hacia arriba se tenía que caminar un montonazo, así que decidí llevarme una lámpara, aparte que el sendero era fatal por piedras y así. Bueno, llegué arriba, tomé las salchichas y empecé cuesta abajo.
Yo ya me había aprendido el camino de tanto que anduve subiendo y bajando, pero de la nada me desorienté bien machín, cada vez iba más para abajo, pero no del lado de mis demás compañeros, sino que para el lado de abajo más turbio, donde solo habían como espinas y así, a como pude empecé a gritarle a mis compañeros, esperando a que me escucharan porque si estaba lejos y abajo teníamos bulla, y pues por puro milagro me escucharon, y con las luces de nuestras lámparas, empezamos como a hacernos señales para que me vieran, y gracias a Dios llegaron por mí, aún no sé cómo fue que me perdí si ya me sabía el camino. Así es como concluimos el video de hoy, dime qué te han parecido estos relatos que la gente compartió en Facebook con nosotros. Si tú también quieres aparecer en estos videos, puedes dejarme tu historia en mi correo electrónico nozmulatos@gmail.com, y así con gusto relataré lo más extraño que te ha pasado, sin más que decir. Recuerda que no todo lo que vemos es lo que parece, y en este mundo acechan cosas que no podemos entender, cuídate la espalda.